Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a este canal que se llama Lo Negro del Plátano. Soy Javier Sarabia y les voy a hablar hoy día sobre un tema que es la entrevista que le hicieron a Carlos Mesa el día de ayer en el canal de la UPEA de El Alto en Bolivia. Este canal es el canal de la Universidad Pública del Alto y le hacen una entrevista a Carlos Mesa en el cual él se enoja bastante porque le dicen que es el masacrador o el autor del asesinato de más de 60 personas el año 2003 en octubre en Bolivia. En la entrevista, en la primera parte, sacan unas entrevistas que les hacen a personas alteñas, las cuales dicen que nunca votarían por Carlos Mesa porque él ha sido un asesino, un masacrador de gente el año 2003. Cuando le toca hablar a Mesa, él se enoja bastante y dice que es injusto que le estén achacando estos muertos porque él no tiene nada que ver y no tiene ninguna responsabilidad con esos muertos, a pesar de haber sido él el vicepresidente en ese momento, el año 2003. Hay que recordar que Carlos Mesa fue el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada llega a la presidencia el año 2002 y llega a la presidencia con su vicepresidente, que era Carlos Mesa. El año 2003, cuando se producen las masacres, efectivamente, a los días de que empiezan los conflictos, y cuando ya hay aproximadamente 20 muertos, Carlos Mesa dice que se aleja él no renuncia a la vicepresidencia, sino se aleja del gobierno. Es decir, como que sale diciendo que no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando y como que quita el apoyo o su apoyo a el presidente, que era Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta situación de octubre es tan grave y está ya comprobado que fue un asesinato, que fue una masacre que hicieron las Fuerzas Armadas sobre la población que se salía a manifestar, que todos los generales de ese momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante del Ejército, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, etcétera, todos ellos han sido juzgados ya y han sido condenados a años de prisión. Asimismo, 2 ministros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada también fueron condenados a varios años de prisión. Cuando al final todo este conflicto terminó con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, salió huyendo hacia Estados Unidos, que es donde vive hasta hoy día. Cuando las víctimas de esa masacre, los familiares de las víctimas de esa masacre, impulsaron un juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, en un tribunal de Estados Unidos, se le pidió a Carlos Mesa que haga de testigo en favor de los familiares de las víctimas. Bueno, ahí hay una situación bien ambigua de Carlos Mesa, ¿no? Porque él no fue a declarar a ese juicio, se negó a ir a declarar a ese juicio. En cambio, él envió su testimonio por escrito. A mí me parece es una actitud bastante ambigua de Carlos Mesa. Porque si tú estás ante un hecho que tú consideras que es un asesinato, que es una masacre, que es una violación de derechos humanos, obviamente, y te pones del lado de las víctimas, pues obviamente tú tendrás que ir a declarar todo lo que sepas si estás involucrado en todo eso, o tienes algo que decir al respecto, como era el caso si él era vicepresidente y sabía bastantes cosas, ¿no? Bueno, él no va, él solamente manda un testimonio por escrito. Esa es una situación ambigua. Además, hay que recordarle a Carlos Mesa que antes de octubre de 2003 está febrero de 2003, y en febrero de 2003 en La Paz hubieron más de 20 muertos en otro conflicto social iniciado entre policías y militares, pero que después derivó en una revuelta también popular en la cual murieron bastantes personas. Y en ese momento Carlos Mesa no dijo nada y no renunció a nada. Entonces, sí, él está siendo vicepresidente en un gobierno que hace todas estas cosas, está avalando esas masacres, esas muertes, esa actitud del gobierno a través de las Fuerzas Armadas o a través de la policía contra el pueblo, ¿no es cierto? Además, hay que recordar que antes de octubre de 2003, en septiembre de 2003, ya se había producido una mesa de diálogo entre las partes en conflicto. Hay que recordar que el conflicto era que unas empresas que controlaban la explotación del gas en Bolivia en ese momento, que eran unas empresas privadas, habían decidido que querían vender el gas de Bolivia a Estados Unidos a través de puertos chilenos.
Ese era el plan que apoyaba el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Contra eso el pueblo se rebeló porque se entendía que se estaba saqueando los recursos naturales de Bolivia y se estaban esas empresas llevando toda esa plata que se iba a vender a Estados Unidos, se le iba a llevar la empresa privada y no iba a quedar nada para Bolivia. Entonces ese era el sentimiento generalizado en la población y por eso se oponían a esos contratos de venta de gas a Estados Unidos que lo iban a hacer estas empresas privatizadas. El MAS, el Movimiento Socialista, el partido de Evo Morales, que era la oposición en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, encabezaba de alguna manera, junto con otros sectores, esta protesta y esta oposición a esta política del gobierno. Se hicieron mesas de diálogo, hubieron dos propuestas para que haya un encuentro entre esas posiciones. Una era de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otra era de la Iglesia Católica. Se desestimó la propuesta de la Asamblea de Derechos Humanos y se tomó la propuesta de la Iglesia Católica. Se asistió a ese diálogo, las partes asistieron a ese diálogo y nunca se logró un acuerdo. Y el vicepresidente Carlos Mesa insistía, y eso está en las notas de los periódicos de esa época, en que se firme un acuerdo siguiendo lo que estaba proponiendo la Iglesia Católica, que era básicamente nada, ¿no? Era un supuesto acuerdo en el cual se iba a revisar esos contratos de venta de gas, que la oposición lo que pedía era que se eleve, para empezar, que se eleve los impuestos a esas empresas privatizadas que controlaban la explotación del gas boliviano, que se eleve los impuestos a favor del Estado y que se revise, es decir, que no se haga esa exportación del gas hacia Estados Unidos. Ese era el pedido de la oposición. Bueno, ese acuerdo que querían hacer los de la Iglesia Católica no contemplaba ninguna solución a esos temas. Por eso es que después, cuando se rompe ese diálogo, se dan las movilizaciones y terminan con los muertos, ¿no? Pero ya en ese momento, Carlos Mesa no dijo nada. Ahí era el momento que él tiene una responsabilidad política en el que él podía haber dicho no. Vamos a parar este proyecto de venta de gas a Estados Unidos como pide el pueblo. Vamos a revisar los contratos con las empresas capitalizadas que se llamaban en ese momento, que eran empresas privatizadas que tenían el control del gas. Vamos a revisar esos contratos. Y lo que pedía el pueblo era la nacionalización de todas esas empresas, ¿no es cierto? Que todos esos recursos naturales queden a favor de Bolivia. Eso era lo que estaba pidiendo. Y además estaba pidiendo una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, la revisión de los contratos del gas, la situación de las empresas privadas que explotaban el gas, todo eso fue desestimado por Gonzalo Sánchez de Lozada, por los ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y por Carlos Mesa como vicepresidente de la República en ese momento. Todo eso Carlos Mesa no lo consideró importante y prefirió que todo el proyecto de venta del gas siga adelante y no dijo nada. Cuando era el momento que él tenía que haber hablado y tenía que haber dicho si es que de verdad estaba preocupado por lo que pudiera pasar con una movilización social en contra de esos proyectos, pues debía haberlo dicho en ese momento y no lo dijo. Entonces yo no le creo tanto a Carlos Mesa de que venga a enojarse porque le dicen que es un masacrador. No sé, no será un masacrador directo, un asesino directo, no habrá jalado el gatillo, pero tampoco hizo nada para detener la situación que llevó a eso, ¿no es cierto? Todos esos procesos que llevaron a esa situación, él no movió un dedo para que todo eso se detuviera.